Bueno, desde temprano le comenté que a partir del próximo 1 de enero, Mónica Soto Fregoso va a presidir la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto después de 2 semanas de inestabilidad en el Tribunal Electoral, con primero una ausencia de 2 de sus 7 magistrados y luego de los 5 que quedaban, 3 contra 2 en un pleito público que realmente pues no se supo exactamente cuáles fueron las razones, hubo muchos chismes, muchos trascendidos, pero nada en concreto. El caso es que por fin Reyes Rodríguez Mondragón se baja de la presidencia del tribunal y a partir de enero será Mónica Soto quien lo presida. De esto vamos a conversar con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo estás, Javier? Buen día. Hola, ¿qué tal, Pascal? Como siempre, un gusto saludarte a ti y a las personas que nos ven y nos escuchan. Oye, pues ¿esto va a devolver la estabilidad al tribunal o simplemente profundiza el problema, la disputa que hay en el órgano? Mira, Pascal, yo creo que desgraciadamente lo que estamos viendo es el efecto de unas causas que ya tienen mucho tiempo, digamos, operando al interior del Tribunal Electoral. Creo que la división entre las magistraturas electorales de la Sala Superior no es ninguna novedad. Yo creo que el dato objetivo es que de 2016 a la fecha, que es precisamente cuando entró esta integración del Tribunal Electoral, ninguna presidencia ha durado los 4 años que marca la Constitución. Janine Otálora no completó su periodo, luego vino una presidencia de Felipe Fuentes Barrera, que nada más terminó el periodo que le faltaba a Janine, luego vino la presidencia de José Luis Vargas, que no completó, digamos, su tiempo de 4 años, y luego viene, pues, esta renuncia también de Reyes Rodríguez Mondragón. Entonces, mira, yo creo que esto quizá sí puede generar un poco de estabilidad, por lo menos en la disputa por la presidencia. Parece que hoy hay un bloque de 3 magistrados que son quienes precisamente piden la renuncia de Reyes Rodríguez Mondragón, y ahora será Mónica Sota, uno de los integrantes, ¿no?, de ese bloque, quien preside. Entonces creo que por lo menos esa parte de la presidencia parecería, y ojalá estabilice algo, Pascal, que estamos a menos de 6 meses de la jornada electoral, pero creo que muy difícilmente las divisiones al interior del Tribunal Electoral van a cesar. Ese es un mensaje muy preocupante. O sea, digamos, el tribunal, la sala superior en particular, Pascal, pues es la que va a resolver en definitiva no solo las impugnaciones de la elección presidencial, que seguramente van a ser muchas, sino también las relacionadas con el Congreso Federal, Cámara de Diputados, Senado, gubernaturas, legislaturas locales, una infinidad de ayuntamientos. Y sí creo que el órgano encargado de resolver los conflictos tendría que tener la capacidad para resolver al interior sus conflictos. La verdad, lo que vimos durante las últimas semanas, Pascal, como tú decías, es muy difícil de explicar públicamente. ¿Por qué? Porque sobre la mesa no se puso prácticamente ningún argumento para decir por qué se tenía que ir Reyes Rodríguez Mondragón. Y un contexto así, déjame ponerlo, ¿no?, donde las razones públicas al interior son inexistentes o son muy escasas, y al mismo tiempo vemos enormes presiones desde fuera, actores políticos, Morena, Mario Delgado, su presidente, insistiendo en la renovación. Pues es muy difícil, no hacer una lectura donde lo que queda en el debate público pues es la impresión de que son las presiones externas las que están motivando este tipo de cambios, ¿no? Bueno, hay justificación, digamos, nos hablabas del exhorto, la exigencia de Mario Delgado para que se resolviera el conflicto, pero hay manera de decir que lo que sucedió pues le da alguna ventaja al oficialismo respecto del control del tribunal, por ejemplo. Mira, yo creo que, digamos, una lectura así, yo entiendo perfectamente por qué se puede hacer, porque no da cuenta. Si sale un actor político a decir yo quiero cambio, los actores internos no explican por qué se está dando el cambio, se genera esa impresión. Mira, la presidencia, por supuesto que es importante y puede influir, Pascal. Yo te diría una primera dimensión donde influye es en la designación de funcionarios muy importantes al interior del tribunal, tanto en la parte, digamos, jurisdiccional, que es la que resuelve los asuntos, como en la parte administrativa, como lo que en el tribunal llaman la parte ejecutiva, donde está, por ejemplo, comunicación social. Entonces, ahí hay una primera dimensión donde la nueva presidencia podría tener algún efecto.
También hay que decirlo, eso lo hizo público el propio Rey Rodríguez Mondragón, que en el tribunal pues hay una práctica, yo creo que muy nefasta, pero muy prevalente, Pascal, que es que básicamente se reparten la supervisión de diferentes áreas. Creo que habrá que esperar, ¿no?, al 1 de enero. Yo creo que sería, pues digamos, poco prudente hacer cambios mayúsculos en áreas claves, de nueva cuenta cuando ya estamos en pleno proceso electoral. Y la otra dimensión donde sí es importante, Sí. digamos, el voto del presidente, A ver, si es en el quieres, caso de... Javier, perdóname que te interrumpa para no cortarte al vuelo en esta idea. Permítame hacer una pausa y regresamos enseguida. Por supuesto, Oscar. Volvemos. Le agradezco mucho a Javier Martín Reyes que me haya esperado en la línea para seguir esta conversación. Javier, entonces nos hablabas de tus lecturas de este cambio, nuevo cambio en la presidencia del Tribunal Electoral y pues las consecuencias que pudiera tener respecto de la elección en curso. Sí, y te decía Pascal, además de esa dimensión, digamos, de los cargos al interior del Tribunal Electoral, hay que recordar que la presidencia importa porque tiene voto de calidad. Y uno, por supuesto, diría, bueno, si están los 5 presentes, ¿no? En este momento, pues parece que no hay ningún escenario Ujú. donde podría eso influir. Pero también hay que decirlo, ¿no? Hay muchísimas sesiones, Pascal. De hecho, se ha vuelto desgraciadamente la norma de ver sesiones donde por lo menos hay una ausencia. Entonces, Sí. sí hay varios asuntos que se han resuelto, digamos, desde que salió José Luis Vargas e Indalfer Infante en noviembre de este año, donde el voto de calidad del presidente en sesiones digamos, de 4 personas sí termina definiendo por votaciones de 2-2. Y lo que también sería importante, Pascal, aunque es un escenario obviamente que habrá que ver y no hay que adelantar demasiado las vísperas, pero ahí está y hay que mencionarlo, y es que para la calificación de la elección presidencial, que va a ser pues una de las decisiones más importantes, sí se necesitan 6 magistrados. Lo ideal, por supuesto, es que haya nombramientos que están pendientes en el Senado. El Senado no ha querido nombrar a las 2 magistraturas que quedaron vacantes. Si no se llega a ese escenario, entonces lo que tendría que hacer la Sala Superior es llamar a una magistratura de los tribunales que están abajo de la Sala Superior, que son las salas regionales eh, que están a lo largo y ancho del país, para que entonces haya por lo menos un quórum de 6. Y en un escenario así, digamos, en calificación presidencial con 6 integrantes, también podríamos ver un empate y ahí también podría Ajá. contar, digamos, Oye, el voto de la entonces magistrada Soto, ¿no? para calificar la elección presidencial es obligatorio que participen por lo menos 6 magistrados. Exactamente, ¿no? Eso Ujú. es lo que marca la ley, ¿no? Hay un mecanismo, por fortuna, que permite habilitar una magistrada o magistrado regional para que se Ajá. entregue al Pleno de la Sala Superior. De hecho, hace algunas semanas, Pascal, ya lo vimos por primera vez, por muy malas las razones, porque pues había magistraturas que andaban de vacaciones o andaban de comisión y se tuvo que llamar precisamente a una Sí. magistratura regional. Yo creo que sería muy indeseable, ¿no? O sea, porque digamos, pues tú imagínate una elección presidencial disputada con planteamientos de nulidad, un Ujú. tribunal, una sala superior no debidamente integrada, una magistratura regional, que por supuesto son muy importantes, pero que no tienen la designación como tal para ser magistradas de sala o magistrados de sala superior, y luego una votación dividida donde potencialmente el voto de calidad te defina, pues yo creo que eso sería una fórmula para el desastre, pero es un escenario que Sí. podría suceder, ¿no? Javier, le acaban de preguntar al presidente López Obrador en la conferencia mañanera sobre este hecho que estamos comentando, el del cambio en la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Vamos a escuchar lo que dijo, si eres tan amable. No opino, ya De saben, hechos. también lo que desde hace algún tiempo sostengo, ¿no? Sobre los organismos electorales en el país, no de ahora, de tiempo atrás. No les tengo confianza. Es como los del Poder Judicial. Hay excepciones no honrosas, no puedo generalizar. Sea quien sea quien encabece el Tribunal Electoral. Es que este Tribunal Electoral ha hecho cosas completamente antidemocráticas. Ellos lo saben. ¿Cómo voy a olvidar que hace 2, 3 años cancelaron 2 candidaturas sin tener elementos por consigna? Tu opinión, Javier, sobre lo que acabamos de escuchar. No, a ver, mira, yo creo que el presidente tiene razón de que hay algunas malas decisiones del Tribunal Electoral. Eso se ha dicho muchísimo, Pascal, pero no son las que refiere el presidente López Obrador. Mira,
Cuando él critica al Tribunal Electoral y dice que actúan por consigna, es cuando no le quieren dar la razón jurídica, aunque no tenga la razón jurídica. Estos dos casos que está mencionando el presidente Pascal son la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón. ¿Y por qué se les cancelaron las candidaturas, Pascal? Porque la ley dice con todas sus letras, o sea, no hay ninguna duda, ¿no?, que cualquier precandidata o precandidato que no informe de los gastos que utilizó en su precampaña no se le va a poder registrar como candidato. ¿Qué fue lo que pasó con Félix Salgado Macedonio y con Morón? Que no entregaron su informe, que no transparentaron, que no sabemos de dónde vinieron esos recursos. Lo único que hizo en su momento el INE y luego el Tribunal Electoral fue aplicar la ley, pero claro, al presidente no le gusta que se aplique la ley cuando va en contra de sus intereses. Yo creo que la gran paradoja, Pascal, pues es que la verdad es que este Tribunal Electoral, a partir de la presidencia de Reyes Rodríguez, pues empezó a dictar mejores sentencias, ¿no? No porque Reyes Rodríguez lo provocara, sino porque creo que había una actitud en la mayoría de los integrantes de tener una posición más imparcial, de tomarse más en serio la Constitución. Hay malas decisiones en el camino. Yo creo que, por ejemplo, la validación de estos procesos anticipados fue un verdadero fraude a la ley y a la Constitución, y ese el Tribunal Electoral la dejó pasar, pero sí en promedio creo que habíamos visto decisiones más independientes. Ahora la gran duda es si con este cambio de presidencia, que de nueva cuenta es solo un efecto de una causa que yo creo que tiene que ver más con esas divisiones internas, si vamos a ver una posición así del Tribunal Electoral o si vamos a empezar a ver malas decisiones a favor del oficialismo. Ojalá no sea así, Pascal, pero yo creo que vamos a tener que estar muy al pendiente, ¿no? ¿Cómo llega, por último te pregunto, cómo llega el tribunal a la parte pues, más importante de este proceso electoral? ¿Llega con credibilidad, con confianza o llega tocado y pues capaz que no va a tener la posibilidad de hacer un trabajo que deje a todos tranquilos respecto del resultado de la presidencial? Mira, yo creo que llega debilitado, desgraciadamente, Pascal, por factores externos, pero también por internos. Que no esté debidamente integrado el Tribunal Electoral es algo que no genera confianza. O sea, tú imagínate escenarios donde nulidades de elecciones, cambios de ganador, sanciones, ¿no?, intervención, ¿no?, digamos, de servidores públicos, sean asuntos donde se resuelven de manera dividida con 3 votos a favor, por ejemplo, 2 en contra, o en los casos de empates que habíamos hablado. Ahí hay una primera razón para que los actores externos digan ese tribunal no está debidamente integrado, y esa indebida integración pudo haber influido en el sentido. Eso a mí ya me parece que es una pésima noticia, pero no da cuenta, ahí la responsabilidad es del Senado. La Corte ya les mandó ternas, creo que son ternas mayoritariamente muy buenas. Ojalá veamos esta designación. Y luego la otra, Pascal, pues es que los tribunales no solo tienen que ser, sino también tienen que parecer, ¿no? Tienen que ser y parecer imparciales, neutrales y confiables. Y sí creo que este tipo de disputas internas, de nueva cuenta, donde no se hacen públicas las razones, creo que sí generan por lo menos la sospecha de que puede haber otro tipo de factores que no sean jurídicos, que no tengan que ver con el buen funcionamiento del Tribunal Electoral, los que van generando. Entonces, en un contexto donde vamos a ver muchos litigios, algunos de ellos seguramente muy complicados, pues creo que estos dos factores sí hacen que lleguemos con un árbitro pues debilitado, ni modo, hay que decirlo. Ya veremos las sentencias del Tribunal Electoral, pero sí creo que estas no son ni de cerca buenas señales, ¿no? Pues Javier, te agradezco mucho el tiempo. No, hombre, al contrario, Pascal, un gustazo como siempre. Gracias. Ahí está Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.